El profesor Careaga, que nos acompaña en la mesa, Cristian Careaga, ponente, es doctor en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Autónoma de Madrid, de la cual me honro yo también en ser alumno, y máster por la George Washington University de los Estados Unidos. Es, entre otras cosas, también especialista o gran conocedor de los estudios de COBOL y en matemáticas financieras, y ha vivido durante muchos años fuera de España, más de 30 años, dice, en Alemania, en Estados Unidos, en el Reino Unido, en Luxemburgo y en otros lugares, con lo cual tiene una experiencia internacional prolongada, entendemos que también intensa y probablemente fructífera y enriquecedora, por lo que se ve. Al mismo tiempo ha tenido una larga trayectoria profesional en varias entidades financieras de alto nivel, como el Banco Europeo de Inversiones y en otros lugares. Tiene también experiencia en la financiación de grandes infraestructuras y está, por ejemplo, detrás del Plan Estratégico de Infraestructuras de Transporte de España de 2002, que creo que tenía una proyección hasta 2012 o algo así. Hasta 2020, es verdad. Y que tiene una extraordinaria importancia para el desarrollo de nuestro país. Ha sido profesor invitado en varios cursos del Curso Superior de Gestión y de Servicios Públicos impartido por el Colegio Oficial de Ingenieros de Caminos. No sé si hay aquí alguien de este colegio, porque solemos invitar también al menos al decano y a los... Y además es sinólogo, lo cual significa que es especialista en China, ¿eh? No sé por qué en español no se dice chinólogo, que resultaría quizá un poco curioso, se dice sinólogo. Y ha publicado 2 libros sobre China, cosa que a mí me llama también mucho la atención, porque el profesor Tamames también es conocedor o amplio conocedor de temas y de relaciones con China. Yo 3 libros. Oye, pues tengo en casa los 3. Uno que ha comprado mi hijo, que anda por ahí, que le acabo de dedicar, y otros 2. El primero de ellos es Perspectivas del modelo empresarial chino, lo cual es también una cosa curiosa. Como todos recordáis y sabéis, pues China está haciendo un experimento, o es una trayectoria, mucho más que un experimento ya, económico un tanto singular, porque con una estructura política todavía comunista, pues está desarrollando unas estructuras capitalistas, por lo tanto el libro Perspectivas del modelo empresarial chino debe de tener. Y el segundo, el papel de China en el tablero económico mundial, lo cual también despierta, para mí por lo menos, una gran curiosidad. Hace poco leía en no sé dónde que China ganaba ya en Producto Interior Bruto o no sé qué indicador a los Estados Unidos este año. Si se medía, no sé cómo lo ganaba el año que viene. Así que, bueno, esa especie de pugna o de carrera, que yo creo que no sirve para mucho, no sirve para muy poco, pues tiene también un gran interés, ¿no? El profesor Tamames ha tenido la amabilidad, cuando entramos en contacto con él a través de Aurora Campuzano, que creo que está en la sala, ¿no?, de acceder con toda amabilidad a presentar el libro. Bueno, pues muchísimas gracias. Es para nosotros un honor recibirle, profesor Tamames, y iba a decir que es muy difícil presentarle. Y es difícil presentarle por 2 razones. Una, porque tiene tan larga trayectoria que habría que estar aquí hablando durante tanto tiempo de sus cualidades y de sus producciones intelectuales, etcétera, que tendríamos que usar toda la tarde. Y la segunda es porque es sobradamente conocido. Aquí la frase, yo creo que sí, aquellas frases, este libro viene a cubrir un hueco de la bibliografía, y uno no sabe bien cuál es el hueco de la bibliografía y cuál es el libro. Esas frases hechas aquí sí que son, para la mayoría de la sala, perfectamente ajustables. Es sobradamente conocido, para los que vivimos la transición en su momento. Pero me permito dar alguna pincelada para los que sois más jóvenes, que algunos hay, y para refrescar la memoria de todos, que tampoco es malo, ya que la memoria es una de nuestras virtudes y uno de nuestros problemas. Bueno. El profesor Tamames, como todos conocéis, es economista de origen y ha sido sobre todo un docente con un eficaz magisterio, al menos desde mi punto de vista. Directo en las aulas de la Universidad de Málaga y de la Universidad Autónoma, donde se acabó de jubilar como emérito hace poco, y en otros muchos ámbitos. No soy emérito. No. Bueno, pues, pero con un gran mérito, ¿eh? Sin ser emérito, pero con un gran mérito. Directo en las aulas y sobre todo un magisterio indirecto a través de sus numerosísimas publicaciones. Yo físicamente o directamente, no lo conocía hasta hace poco, y sin embargo de su famoso libro Estructura Económica de España tengo 3 versiones en España, en casa, porque creo que va por la 31ª edición. 26ª. Pues tengo la 25ª, pero tengo también, me parece que es la 3ª y algo así como la 18. Y además todas ellas han sido actualizadas y revisadas, con lo cual es un libro vivo
Y se podría decir muy probablemente que la última edición y la primera tienen bastante poco de ver, aunque versen sobre el tema de la estructura económica de España, ¿no? Ese es un libro que todos conocemos en nuestros tiempos, cuando estudiamos, yo no he estudiado económicas, pero me imagino que es conocido por todos. Ha publicado también otro libro que para mí fue muy conocido y que lo tengo en casa, que es Estructura Económica Internacional. Yo recuerdo que en aquel libro descubrí algunos de los aspectos de los Estados Unidos, de la Unión Soviética, de China y de Japón. Y me llamaron mucho, y ha habido algunos datos y algunas ideas de Japón que se me han quedado para toda la vida, que les ponía allí. Era la escasez del territorio de Japón para tener allí concentrados a 120 y tantos millones de japoneses. Ahora en fin, son libros que nos han llegado a todos nos han llevado a todos a conocerle y a admirarle y a sufrir su magisterio, en sentido positivo. También le tenemos que reconocer como sinólogo, porque desde los tiempos de Mao Zedong tiene uno de los libros que se titula De Mao Zedong a primera potencia mundial. Ha tenido, por lo que yo creo, frecuentes viajes a China y ha hecho publicaciones, yo creía que más de 3, pero algunas de notable interés e importancia. Yo había traído uno para enseñarlo, pero lo he perdido en el camino. Por otro lado, también a mí me parece dar otra pincelada respecto a lo que es un intelectual comprometido. Yo creo que en España, recordando aquello del Marqués de Santillana, por los comunes afanes de dejar los particulares, hay algunos políticos que a lo largo de la etapa que viene desde la transición hasta ahora, no sé si muchos o pocos, han hecho una noble tarea por tratar de mejorar a este país. No han perseguido ni prebendas, ni medrar, ni sobres, ni tarjetas de colores. Y a esos políticos hay que reconocerles su valía. Algunos son intelectuales comprometidos. Yo tengo que recordar aquí, porque es un punto importante de nuestra España, a don Gregorio Marañón, por ejemplo, que además de ser un eminente médico y publicar libros de historia, tuvo los contactos suficientes para llevar al gobierno y al rey a ver las urdes y poner sobre el tapete de la agenda política aquellas regiones de España que estaban sufriendo miseria, hambre y una incomunicación de tal naturaleza que... O Ortega y Gasset, cuando además de ser catedrático de Metafísica de la Complutense y ser autor de numerosos libros y periódicos, fue diputado constituyente en la Segunda República Española. O a Salvador de Madariaga, que acabó condenado a muerte por las dos Españas, o a don Claudio Sánchez de Albornoz, que acabó como presidente de la República en el exilio y que es colegiado de honor, el primer colegiado de honor distinguido de este colegio. Pues don Ramón Tamames se inscribe dentro de esa línea de intelectuales que han abandonado su aislamiento y que han bajado a la arena política a tratar de mejorar España. Me imagino que le ha sucedido como a muchos otros, que han salido al final, no sé si decir escaldados o escarmentados, y después de una etapa política de unos 10 años que le hizo pasar por el Partido Comunista, ser teniente de alcalde de Enrique Tierno Galván en la alcaldía de Madrid, Galván, no, del Ayuntamiento de Madrid. Bueno, del Ayuntamiento de Madrid. También ilustre colegiado nuestro, Enrique Tierno Galván. Le hizo terminar en 1989 en el Partido de Centro Democrático y Social de Adolfo Suárez. No sé yo, si él quiere ahora referirse a ello, si sobre esa trayectoria política qué balance hace. No sé yo. Quiero hablar también un poquito del libro, ¿no? Yo me he leído el libro y entonces le recomiendo a todos ustedes, porque de eso se trata, de que lo compren para leérselo. Aquí mismo. Lo leí en junio y me gustó bastante. Hombre, no es un libro así como para entusiasmarse mucho, no sale uno cantando, pero es un libro, desde mi punto de vista, excelente. Tiene una primera parte, varios capítulos, en realidad son 5, sobre temas históricos, explicándonos un poco la historia de Cataluña en relación con el resto de España. Y cuando uno acaba de leerlos, porque son casi 80 páginas, uno dice, caramba, esto es demasiada historia. Parece que a mí lo que me interesa, lo que nos interesa a todos ahora mismo es que nos hablen mucho más de la realidad política de Cataluña ahora mismo y un poquito del futuro, porque el futuro siempre es incierto, no sabemos qué es lo que va a suceder, pero probablemente por ser incierto es lo que más nos inquieta. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? Además, el libro recuerda el ¿A dónde vas España?, que él publicó también en 1976, en otra coyuntura de cambio española francamente interesante. Él es un hombre de la transición, un hombre de una etapa cuyo espíritu dicen que ha muerto ahora,
Hay otros que dicen que ha sido asesinado, el espíritu de la transición, pero bueno. El libro tiene notable interés cuando en la segunda parte, o más interés en la segunda parte, cuando empieza a hablar de la realidad actual, y para mí es francamente bueno cuando termina en el último capítulo haciendo propuestas de mejora y propuestas de salir en lo que es el subtítulo, que para mí debería haber sido el título, pero probablemente el editor ha dicho, mira, con eso no vas a vender nada, vamos a vender más con ¿a dónde vas Cataluña?, recordando ¿a dónde vas España?, que con esto de cómo salir del laberinto independentista, que yo creo que es mucho más descriptivo de esa última parte del libro. Hay una cita además que yo les recomiendo y que no la voy a leer para que compren el libro, en la página 341 del editor del libro, del presidente del Grupo Planeta, de José María Lara. ¿La leo? Pues sí, también es una cosa que la tenía pensada para leerla, pero pues sí la leo. No es muy larga, pero merece la pena leerla para que veamos cómo dentro del ámbito del empresariado catalán, algunos tienen, bueno, no muchos, bueno, no sé si muchos o poco, tampoco, no, 349. Fíjense ustedes la cita que recoge Ramón Tamames de José María Lara. Soy más catalanista que los independentistas. Fíjese si soy catalanista y fíjate si creo en Cataluña, que yo no quiero un país que en el peor de los casos sea como Moldavia y en el mejor como Dinamarca. ¿Por qué tendríamos que conformarnos con estas migajas? Es mucho más importante y mucho más serio liderar España. Quiero una Cataluña fuerte, potente y brillante que lidere España. Yo, de hecho, como empresario catalán, ya lidero España. España es el único país en el que su capital editorial no está en su capital política, sino que está donde yo vivo. Oye, yo creo que puede presumir de eso. Sí. Que es Barcelona. Esto es liderar Cataluña y liderar España. Así es como se gana. ¿Qué han hecho los independentistas por Cataluña? ¿Qué han hecho por Cataluña los que me acusan de no ser catalanista? Yo soy el primer editor en catalán de Cataluña y el primer editor en español en España. Y mi empresa está en Barcelona y es catalana. ¿Quién es más catalanista? ¿Quién más habla o quién más hace? Ser independentista no es la única manera de querer a Cataluña ni la más inteligente. Yo creo que es una cita esclarecedora y muy interesante. Pero además de la cita de Lara, el libro resulta francamente interesante al final del todo, en el capítulo 9, cuando hace 5 consideraciones operativas, que yo no quiero decir aquí porque entonces se acaba el interés del libro y nadie lo va a comprar. Así que si el autor quiere que hable de alguna de ellas, o que las cite, o que hable del contexto. También es muy interesante lo que decía el otro día cuando estuvo aquí, que había presentado el libro a Felipe VI, a Artur Mas, a Mariano Rajoy y a no sé quién más. Y cada uno de ellos... Yo creo que es interesante este último capítulo, y ya termino, porque por lo menos a mí, que soy un ignorante y que no sé yo estas cosas, todo el tema de Cataluña me produce bastante inquietud. Y entonces, además, ante la intransigencia independentista, que creo yo que es una de las posturas de Artur Mas y de Oriol Junqueras, ahora dicen que si Artur Mas es un cadáver político, digo, bueno, pero le va a sustituir Oriol Junqueras, no sé. Y además allí hay que administrar la frustración tremenda que están sufriendo ya mismo todos los independentistas. Y luego, la otra postura, que es el tontancredismo del presidente Mariano Rajoy, es decir, que, bueno, oye, es una política que a lo mejor le está dando resultado, el otro se está enredando solo y va, pero no hace nada, no dice nada, no hay acción política, la agenda política la marca el otro. Pues entre estas dos posturas uno tiene la esperanza de que surjan algunas soluciones para arreglar el problema de Cataluña. Por Dios, esto que no se debe hacer jamás. Por favor. Bueno, pues entonces, ante esa esperanza, uno lee el capítulo 9 y dice, aquí don Ramón Tamames propone 5 soluciones, 5, no digo ninguna. Y entonces provoca en el lector provoca una cierta tranquilidad, no en cuanto a que lo que él propone se vaya a llevar a cabo, yo creo que es bastante poco probable, desde mi punto de vista, porque ni él tiene influencia política suficiente, ni los políticos están como para admitir las sugerencias de los intelectuales. Y además el devenir político luego sufre tantos trastornos y tantos meandros que no se sabe dónde puede acabar. Pero al menos sí que esas 5 posturas, o esas 5 medidas, que parecen viables todas, dicen, hombre, pues a ver si adaptan alguna
y a ver si se les ocurre a ellos alguna solución a este problema que parece no tenerla desde la ignorancia y antes de leer el libro. Algunas soluciones hay y están aquí en el libro. Así que, señores, si a ustedes les parece bien, cómprenlo y luego léanlo. Buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer al Ilustre Colegio de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias de Madrid el que haya organizado este acto, este coloquio, en torno al libro ¿A dónde vas, Cataluña? Dice que... ¿Me oyen bien? Sí, sí, sí. Vale. En torno al libro de don Ramón Tamames, ¿A dónde vas, Cataluña? El cual presenta la deriva del secesionismo catalán. Y creo que nos sirve el libro para ponernos en las puertas de lo que cada día vamos leyendo en la prensa. Quiero agradecer al profesor Tamames el que me haya invitado a este acto. Su presencia me parece importantísima para transmitir la repercusión social que tiene el tema de Cataluña, no solo en España, sino también fuera de nuestras fronteras. Yo voy a comenzar mi breve exposición poniendo unos ejemplos, un poco basándome también en mi experiencia que se ha mencionado antes, mi experiencia de fuera de España, de otros tipos de conflictos, de separatismo y de soberanía que existen a nivel europeo. Entonces, cambio un poco los ejes de lo que suele ser el debate nacional, que suele ser cortoplacista, se piensa mucho de aquí al 9 de noviembre o a mayo del año que viene, y yo voy a mirar un poco con una perspectiva más amplia en el tiempo y también geográficamente, mirando lo que ocurre en otras zonas, pero que son de interés porque son hechos constatados que podemos, en cierta forma, aplicar y conocer cómo puede ser la evolución de esa duda que tenemos sobre el futuro que puede ocurrir en España. Hablando con un amigo alemán aquí en Madrid, me dijo, realmente este tema de las fronteras, desde la Segunda Guerra Mundial ha sido muy difícil cambiarlas. Y yo pensé, pues por algo será que no se han cambiado las fronteras. Y efectivamente, los alemanes saben muy bien qué pasaron con las fronteras y cuántos millones de muertos hubo en un momento dado y cómo fue llevado por un nacionalismo alemán y por un nazismo hacia una situación que realmente fue terrible y que ha durado pues prácticamente durante toda esta época de la Guerra Fría. Y yo voy a traer unos ejemplos de intentos de separatismo o de cambio de fronteras o de cambio de posiciones de algunos países y ver cuáles han sido los efectos. Son pocos ejemplos porque no tenemos mucho tiempo. El primero, el de Checoslovaquia y la primavera de Praga. Duró 8 meses en la primavera de Praga y entraron los tanques rusos en Praga y aquello fue realmente una conmoción en el telón de acero, pero también en esta otra parte. Curiosamente, pues podemos decir que ahí se producía un conflicto de intentar buscar una vía democrática para cambiar su sistema político y sin embargo resultó en un auténtico fracaso. Ese mismo país, Checoslovaquia, 25 años más tarde se separa en 2 zonas. Era como una especie de federación, pero dice queremos ser independientes. Lo hicieron con aquello que se llamó el acuerdo de un divorcio de terciopelo, la política de terciopelo, prácticamente sin conflicto político. Se pusieron de acuerdo los políticos, hicieron el cambio y el resultado fue que aproximadamente en esa decena de años, de los años 90, el PIB de Eslovaquia descendió brutalmente, el comercio entre Eslovaquia y Chequia también resultó hundirse durante un periodo. ¿Y ahora qué ha pasado con ese país? Pues sí, son parte de la Unión Europea, pero siguen estando en el mismo sitio entre los Balcanes y la Unión Europea, siguen teniendo los mismos problemas que pueden ser los derechos, de qué derechos tiene la población civil, la ciudadanía, etc. No ha cambiado mucho porque hayan cambiado sus fronteras, su forma de vivir. Un caso todavía más sangrante fue el de la República Socialista Federativa de Yugoslavia, tanto que hablamos de federación. Aquí tenemos un ejemplo de algo que ya era una federación y que los políticos, cuando muere Tito y ya viene el cambio en Yugoslavia y los distintos territorios que hay allí quieren segregarse,
pues no llegaron a un acuerdo político los distintos partidos, que estaban fundamentalmente centrados alrededor del Partido Comunista de Yugoslavia. Entonces, ¿qué ocurrió? Pues por un lado, inmediatamente en el año 91-92, Bosnia y Croacia tomaron una vía de independentismo y se inició lo que fue una guerra civil y luego vimos ya los genocidios en Bosnia y, bueno, también una serie de desastres tremendos que en este caso viene a demostrar que, de nuevo, el pueblo no es considerado y se aplica manu militare. Entran todos en una guerra, desde guerrillas hasta superpotencias mundiales. Un tercer ejemplo ya más reciente, el de Ucrania. Ucrania se separó de Rusia al hundimiento de la Unión Soviética y se hizo por vía parlamentaria sin ningún problema. Se crearon los estados independientes y uno de ellos, que fue Ucrania, tomó su vía independentista. Y eso es curioso porque eso vino a suceder hacia 1900 y luego Ucrania tuvo una fase muy débil económicamente hablando, una hiperinflación y posteriormente en 2013 empezaron a pensar si era bueno quedarse en un lado o en otro, con Rusia o nos íbamos hacia Occidente. Fueron cuando empezaron las manifestaciones a finales de 2013 para ver si se podían acercar a la Unión Europea. Y hemos visto cómo ha pasado los desastres que han ocurrido desde entonces. Ocupación de Crimea, referéndum por mayoría rapidísimamente, separación de Crimea, guerras civiles o guerras encubiertas en Lugansk y en Donetsk, desastres, 2000 muertos, un avión derribado de fuera, tensiones internacionales tremendas, etcétera. Entonces lo que vemos es que con pocos ejemplos, que si ha habido intentos separatistas y de cambios de frontera o de cambio de estructuras políticas, pero que en los casos que he puesto, que han sido generalmente de países de Europa del Este, que hoy ya son parte de la Unión Europea, la mayoría de ellos, pues se ha ido a través de la violencia y de la destrucción. Y la vía legal y la vía de los plebiscitos y el consultar con el pueblo prácticamente fue ignorado. Por tanto, el tema de tener leyes o constituciones es un elemento importante, por supuesto, todos estos países las tenían, pero también hay un elemento muy importante que es el temperamento de los dirigentes y hacia dónde llevan los dirigentes a la ciudadanía y si piensan seguir vías pacíficas o piensan ir a la vía de disputa. El caso de Escocia, que ya es en Europa Occidental y más reciente, pues lo conocemos todos y sabemos que ahí votaron los escoceses y votaron exclusivamente los que pertenecían a Escocia, es decir, que no fue el Reino Unido quien votó, como un poco se habla en el debate español. Están bajo, claro, jurisdicciones distintas, constituciones o reglamentos distintos, pero bueno, lo que sí se ve es que en casos más cercanos, que puede ser más cercano también al nuestro de Cataluña, pues es que las declaraciones de independencia en principio tendrían que ir por unos cauces bastante más suaves que los que hemos visto en los ejemplos de las últimas posiciones de cambiar la situación política, económica, fronteriza de algunos países para que haya un cambio de gobierno. Bueno, pues pasado este pequeño periplo europeo, lo que sí se ve como conclusión rápida, incluso con el caso de Escocia, es que la solución a los conflictos, sean étnicos, culturales, políticos, fronterizos, históricos, son todas ellas siempre muy difíciles. Las soluciones son difíciles. Encender una llama y dejarla crecer, eso sí es posible, pero luego apagarla, ya estamos viendo que en el caso nuestro va a ser largo. Por tanto, ¿cómo se gestionan estos cambios de soberanía? Yo había puesto al comienzo a este tema para el libro de Ramón que me inspira para una pregunta que ¿es posible la independencia por la vía democrática? Que es un poco lo que nos estamos encontrando. Yo creo que el libro de Ramón nos lleva por ese camino, ¿no? Entonces, si vemos ya en el caso de España, en el marco en donde estamos, hay que verlo también en el contexto internacional. España representa el 1% de la población del mundo, o incluso menos, y Cataluña un quinto de eso, es decir, el 2 por 1000. Por tanto, si vemos ese caudal de gestión del mundo, de la economía internacional, de todos los problemas, ¿qué representa esto? Pues realmente es como una hoja que se la lleva a la corriente y decir, y es que yo puedo ir con un separatismo a contracorriente,
pues me parece que es muy difícil y sobre todo pensar que se puede hacer eso sin coste alguno y teniendo beneficios. Como sabemos, en Europa hay muchas regiones, según Eurostat, que es la que hace la clasificación de las zonas y territorios europeos, hay aproximadamente unas 300 regiones en números redondos, de las cuales 17 son las comunidades autónomas. Otras cosas pues son pues unas áreas en Suecia, provincias en Francia, regiones italianas, voivodas en Polonia o en Europa del Este, en fin, que tienen distintos nombres pero que vienen a ser regiones. Por tanto, también es una región Cataluña frente a unas 300 regiones, por tanto, a nivel europeo ya se ve que también la posición que van a tomar pues no es justamente la que más se desea. Por tanto, nos encontramos con un viaje independentista que cada vez se hace más intenso, fundamentalmente en los últimos 2 años, y que los ideólogos de este independentismo lo que venden es una ilusión, pero una ilusión como si fuéramos a ir a un territorio mejor, los catalanes en este caso, para llegar a esa región lo que proponen que es la vía de declarar unilateralmente su independencia. Y tal como uno lee la prensa o oye las noticias en la radio o ve en la televisión, parece que es, digan lo que digan los demás, sea el resto de España, Europa o el resto del mundo. A nosotros parece que no nos afecta lo que pueda ocurrir en Cataluña, pero afecta a todo el mundo, como es lógico. Entonces, están alentando a esta vía de esta ilusión de independentismo como si ahí hubiera un maná, una tierra de maná, una tierra mejor, que no está por mirar, y lo que es peor, sin realmente un plan alguno. Hemos visto cuando hablaban de la moneda, no había una respuesta clara. Del ejército lo mismo. De las irregularidades ahora últimamente sobre cómo se puede votar, pues pasa lo mismo. Y sin embargo, a esta política ficción que están lanzando, pues parece ser que hay muchos seguidores que piensan que eso es el mejor camino para ir adelante. Y entonces los independentistas, más que la vía legal, la que usan es la manifestación en la calle o expresarse directamente, como estamos viendo que estaban ocurriendo en las últimas diadas, o ahora con sacar unas urnas, etcétera, a la calle. Bueno, pues lo que vengo a decir es que todo esto en un contexto donde no representa Cataluña más que el 2 por mil del mundo, pues el resto del mundo, por supuesto, pensará que pase lo que ocurra, nosotros vamos a seguir más o menos operando de la misma forma, sea la Europa de las regiones, o sea cuando se hable de energía, de electricidad, de medios de transporte, de medios de comunicación, etcétera. No todo pasa por Madrid, no todo pasa por Bruselas, no todo pasa por Washington y Nueva York. Hay miles de foros donde todos estos temas se van discutiendo. Y entonces, ¿qué sentido tiene hoy en día hablar de la independencia cuando está todo tan integrado, ¿no? El mundo tan integrado? Entonces, ver cómo nos llevan a una situación conflictiva entre dos partes y que hay intereses contrapuestos, no solamente entre catalanes y, por decir, los madrileños, sino contrapuestos con otras regiones y con otros territorios. Pues el libro de Ramón propone, hoy vamos a buscar un árbitro o unos sistemas, distintos sistemas de justicia, para dar una salida a algo que debería estar realmente contextualmente marcado dentro de la Constitución española del año 78 y que eso sería suficiente. Sin embargo, el discurso catalán sigue siendo sí o no, sea con pregunta doble, ¿no? O como sea, pero el asunto es que se vote una pregunta sencilla a un problema muy complejo, y además diciendo, urge votar ahora, hay que votar ahora y ya veremos más adelante. Pero ¿cómo se puede ser tan insensato que se puede decir, ya veremos más adelante cuando los temas son tan graves? Y luego hoy ha salido un informe de Ciutadans, ¿no? de Cataluña, en donde están el informe exponiendo cuánto va a suponer el coste económico, pues prácticamente una generación que va a tener que pasar una situación muy difícil, eso sí, siendo que el escenario sea el mejor, que es por una vía pacífica. Entonces, ya están planteando que ese nuevo escenario, y luego si quieres lo podemos comentar en el debate, pues que viene una situación bastante desastrosa para el futuro. Entonces, falta ese respeto y ese pragmatismo que debiera haber en los políticos que están metidos en estas negociaciones. Y como vemos, estamos ante un escenario que es poco ilusionante realmente para los que vemos como españoles, cómo se lleva Cataluña, pero también, como has dicho tú, por los propios
españoles que estamos aquí y viendo cómo lo está llevando el gobierno, como si estuviera sentado viendo pasar un cortejo fúnebre. Y uno dice, ¿esto entonces qué quiere decir para dentro de 10 años? ¿Se desmembrará España como pasó Yugoslavia? ¿Estaremos una España más próspera, o una más pobre, o una entera, o una menguada? Pero estas son cosas que pueden ocurrir realmente rápido, como hemos visto en los casos de Europa del Este. Y sin embargo, pues eso, ante esta situación, los catalanes no es más que una punta de lanza de lo que luego pueden ser vascos, pueden ser canarios, pueden ser gallegos, etcétera. Nos podemos encontrar con un desmembramiento del país completo. No sé si soy muy pesimista, pero creo que es algo que se debe plantear como uno de los escenarios posibles a un plazo de 5 o 10 años. ¿Y esto a qué se debe? Pues a que los políticos regionales han considerado realmente a las autonomías como feudos suyos. Y ahora dice, pues yo de este feudo voy a hacer un Estado soberano y voy a crear pues realmente un país. Bueno, pues esa tarea es hartamente difícil. Eso de crear un país independiente es algo prácticamente imposible. Por tanto, nos encontramos que no tenemos un proyecto viable. Yo creo que ese es uno de los grandes problemas del momento actual, porque no nos lo están ofreciendo. No nos lo están ofreciendo desde Europa tampoco muy claramente, y habría que, por supuesto, seguir una vía pacífica y democrática, pero además ir hacia una igualdad ante la ley, que eso es realmente la base de la democracia. O sea que hay, aparte del tema de Cataluña, otra serie de temas que deberían estar en este proyecto ilusionante. ¿Y qué nos encontramos con esto? Pues que la Unión Europea ve Escocia, Cataluña, la Padania, el Véneto, etcétera, y dice, bueno, ¿qué va a ocurrir con los laberintos que dice Ramón para Cataluña? Pero que es que hay muchos más laberintos. ¿Qué medidas piensa tomar la Unión Europea? Se tendrá que posicionar claramente ante posiciones como la Generalitat o como otros gobiernos que hayan en otras regiones. Y ya voy terminando la intervención para dar paso a la verdaderamente importante de esta noche. Y lo único que quiero añadir es que quienes toman las decisiones deben de meditar en términos de lo que llamaban la Realpolitik los alemanes en la época de Willy Brandt, ¿no? Es decir, que vivimos un mundo que no podemos pensar que somos el ombligo de nada, sino que realmente por encima de las regiones están las instituciones supranacionales, están las multilaterales, están las grandes empresas multinacionales, y todas ellas tienen intereses también. No solamente los catalanes, también todas ellas tienen intereses en que funcione bien ese territorio, que son 7,5 millones de habitantes. Cataluña, incluso España, están en un gran tablero económico internacional. Y somos unas fichas pequeñas que debemos saber que cualquier cosa de fuera, como ha pasado en otros conflictos, también nos pueden a nosotros afectar grandemente. Por tanto, en el caso de los separatistas, yo creo que lo que no hacen es presentar un proyecto viable. Creo que realmente lo que están fracasando es estar empecinados en las urnas y en el 9 de noviembre y no presentar realmente un proyecto viable y que sea más discutido entre las dos zonas. Porque cuando se llegue a votar, por supuesto que puede haber 1 millón en una diada, pero es que votarán 5,5 millones de personas. Por tanto, el 80% que no está en la diada también tendrá un voto y veremos a ver qué es lo que dice, a pesar de que vemos que va poco a poco cambiando el voto hacia una soberanía que realmente se presenta muchas veces como si fuera un paraíso prometido por unos dirigentes, pero que realmente uno, cuando tiene unas ilusiones, uno se suele quedar a la mitad. Y si uno se queda a la mitad del paraíso, realmente se queda hoy en día en el limbo. Muchas gracias.